Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Bienvenido a mi programa semanal de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás entrevistas con grandes expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. Según la Wikipedia, Laura Baena es una creativa publicitaria, emprendedora e influencer española que trabaja en pro de la conciliación de la vida familiar y laboral desde sus proyectos Club Malas Madres y la asociación Yo No Renuncio. Gracias a ella sé que el perfil en Wikipedia no te lo puedes hacer tú, sino que te lo tienen que hacer, y se nota que quienes han hecho el suyo la quieren y aprecian su servicio al bien común. Laura es una de esas mujeres que, si no existiera, habría que inventarla, porque ella sola, con ayuda de sus malas madres, eso sí, ha hecho más por visibilizar el problema real y vergonzoso de la conciliación en España que todos los políticos que han estado y están en nuestras instituciones. Para mí, Laura es un ejemplo de cómo defender y luchar por tus ideales cueste lo que cueste, un ejemplo de generosidad y un ejemplo de realismo, porque nunca antes se habían contado tantas verdades sobre la realidad de ser madre y de ser mujer en un mundo en el que todavía somos nosotras las que nacemos con una etiqueta de cuidadoras que muchas veces no es elegida y que nos obliga a renunciar a nosotras y a nuestro propósito vital. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/campaign to claim your credit. That's linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. What up, y'all? It's Joe Budden, here to talk about Prize Picks. Prize Picks is the best place to win real money while watching football. You can get up to 100 times your money. Prize Picks will give you $50 instantly when you play your first $5 lineup. You don't even need to win to receive the $50 bonus. It's guaranteed. Just download the Prize Picks app and use code SPOTIFY. That's code SPOTIFY on Prize Picks to get $50 instantly when you play a $5 lineup. Prize Picks. Run your game. Must be present in certain states. Visit prizepicks.com for restrictions and details. Laura Baena, bienvenida y mil gracias por aceptar la invitación a este podcast. Bueno, es un placer estar aquí contigo, Hanna. Soy una oyente fiel tuya por mi hermana Amelia, que me dijo, tienes que empezar a escuchar a esta chica y me has enseñado mucho, así que estoy feliz de estar aquí contigo hoy. Pues Laura, este tipo de episodios no los suelo preparar yo de la misma forma que preparo el otro tipo de entrevistas, porque en estos episodios a mí lo que me gusta es ponerme en los zapatos, intentar ponerme en los zapatos de mi entrevistado y pensar en qué cosas le pueden quitar el sueño a la persona que está al otro lado del micro. Y la primera pregunta que me viene pensando en ti es, ¿dónde acaba Laura y dónde empiezan las malas madres? Es decir, ¿cómo se le ponen puertas al campo o cómo se pone un límite entre la persona y la empresa cuando el proyecto es tan sumamente personal como es el caso de Malas Madres? Complicado, ¿eh? Es una muy buena pregunta. Gracias. Complicada de responder, pero bueno, a ver qué sale, a ver qué sale. Me hacía gracia al principio cuando decías que le quita el sueño. Lo que me quita el sueño son mis hijas. Porque te diré que eso es algo que me siento orgullosa, de que yo siempre que voy a la cama duermo bien. Y no siempre fue así, pero ahora sí duermo bien, además descanso bien y pienso que una de las razones de eso es ser coherente y estar tranquila con lo que haces, ¿sabes? Creo que es una de las cosas fundamentales. Y hubo un tiempo en el que no, porque no era feliz ni estaba alineada con mis valores y era más difícil. Pero saber que aunque me despierten 3 veces, yo me vuelvo a quedar dormida con una capacidad increíble, es por lo menos te da tranquilidad cuando llega la noche. Y es difícil, ¿eh? Y es una de las cosas que me han hecho a veces dudar, el saber hasta dónde estaba yo y hasta dónde estaba Malas Madres. Claro, al inicio del proyecto era fácil porque éramos una, ¿no? Malas Madres y Laura era una, y la gente me paraba por la calle y me decía, Malas Madres, ¿no? Ahora es curioso porque ya voy notando que mi identidad personal y mi marca personal va teniendo más fuerza y va teniendo otro lugar, ¿no? Y la gente sabe cómo me llamo y empiezan a diferenciar las cosas. Y yo también he ido
yo creo que la clave es darle su sitio al proyecto. Llegó un momento en el que Malas Madres estaba creciendo tanto y siendo tan grande más allá de mí. Entonces, que Malas Madres es más grande que yo. Entonces, tú ahí tienes que ser, pues tienes que ser humilde, tienes que ser coherente con tu filosofía y tus valores y decir, oye, esto está creciendo mucho, yo no puedo seguir sujetándolo, ¿no? Sí que es verdad que yo le pongo muchas puertas al campo, eso en general al proyecto, ¿eh? Hanna, yo me paso el día diciendo que no a muchísimas cosas. O sea, yo solo me implico con aquello que me mueve, con aquello que realmente creo que tengo que estar, y desde los podcasts que me ofrecen tropecientos a la semana hasta cualquier cosa, ¿no? Libros, proyectos, entrevistas, colaboraciones, me paso el día diciendo que no. Al punto que ya muchas veces me escriben las agencias y me dicen, bueno, ya sabemos que no soléis hacer esto, tal, no sé qué, y me gusta ese posicionamiento, ¿no? Sí que es verdad que hubo un momento en el que decía que no a todo, porque no daba más de mí, que eso fue al inicio, cuando empecé. Llegó un momento que decía, pues esta fe no me va a decir que no, pero es que ya estoy diciendo que no porque es que no puedo hacer más de lo que hago. Entonces ahí ya es cuando fue el punto clave para empezar, el punto de inflexión para empezar a hacer equipo y empezar a darme cuenta de que yo sola no podía construir este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, como he ido haciendo equipo y he ido intentando delegar, que es uno de los retos más difíciles para mí, ¿no? Es como delegar, intentar supervisar bien, ser buena líder, es como, para mí es como uno de mis mantras, como uno de mis objetivos siempre, intentar ser la líder que quiero ser y la que yo no tuve, porque yo no tuve buenas jefas. Entonces, muchas veces es más fácil saber lo que no quieres hacer que lo que tienes que hacer, ¿no? Y claro, a la hora de hacer equipo y al intentar delegar bien, también conecta con eso que tú dices de dónde está Laura y dónde está Malas Madres, ¿no? Es que yo tengo que delegar en Malas Madres, tengo que saber dónde está. Eso no quita que tenga muchas dudas a veces, ¿no? Y que a veces diga, esto es Laura, esto es Malas Madres, pero bueno, fue una de las razones por las que fui creando las redes sociales de Laura. Yo necesitaba, porque claro, ten en cuenta que yo... Malas Madres empieza como un desahogo personal. Yo contaba mi vida, mis historias, y de repente empiezo a ver que esto no tiene cabida en Malas Madres, ¿no? Y digo, Dios mío, yo no tengo ya cabida en Malas Madres, ¿sabes? Es decir, no tiene sentido contar esto, ¿no? Ahora Malas Madres cuenta aquello que tiene un sentido, que es un proyecto, que yo muchas veces estoy con reflexiones, pero diferencio mucho la reflexión que pongo en Malas Madres con la reflexión que pongo en Laura. La reflexión que pongo en Malas Madres es una reflexión que va hacia todas las madres, la maternidad, la conciliación, que intenta ser como reflexiones más generales o más que pueden ayudar. Y luego tengo mi parcela personal, mi marca personal en la que realmente ahora también estoy trabajando. Y el momento en el que estoy ahora, por fin, después de todos estos años, estoy en un buen momento en el que somos equipo, en el que hemos trabajado mucho los procesos y me siento a gusto y puedo delegar en personas que confío 100%. Y entonces, a partir de hace un año así, he empezado sobre todo el año pasado, yo dije, no puedo seguir así. Yo no puedo estar pendiente si esto se pone azul o se pone verde. Yo no puedo estar en el mini detalle que tampoco es tan importante para el resultado. Es decir, yo estoy en el inicio, en la estrategia, en ir trabajando el proyecto y luego suelto y confío, porque si no es imposible, porque me estaba quedando sin tiempo de calidad, me estaba alejando de mi conciliación y estaba empezando a chocar conmigo misma de decir, con la incoherencia, ¿no? Y yo eso no puedo, ¿no? Es decir, yo no puedo ser ejemplo de conciliación y no conciliar, ¿sabes? Y sobre todo por eso, porque es que no podía escribir un libro, llevaba 3 años con el editor detrás, Laura, cuando te pones, Laura, cuando te pones, Laura, cuando te pones, no daba charlas, o sea, ahora he empezado otra vez ahora estoy empezando a dar charlas, a tener este tiempo contigo, he escrito el libro que he terminado ya, entonces eso me está dando como otra emoción de nuevo y otro disfrute, porque estaba solo totalmente en el fango de sacar el proyecto adelante y el equipo, y eso estaba acabando conmigo. Entonces ahora estoy en un buen momento, ha sido difícil, pero ahora estoy construyendo mi marca personal, sé que Malas Madres es grande y puede crecer y construir sin mí, y es tan bonito cuando ves de repente, ¿no? Y dices, no, es que esto no es tuyo, es que Malas Madres no es tuyo. Malas Madres de las Malas Madres y de todas ellas. Entonces es una comunidad y yo ahí tengo que ser, pues eso, ¿no? Yo soy la líder que pone, ¿no? Que suelta la red para que eso crezca. Pero el camino hasta llegar aquí ha sido muy difícil. Ya me imagino. Laura, te agradezco mucho una cosa que has dicho, porque a las mujeres emprendedoras, empresarias,
más grandes, más pequeñas, proyecto más o menos grande, nos viene muy bien escuchar de una persona con el éxito, bien entendido, que has tenido tú, eso de no daba más. Y el reconocer que hay veces que uno no da más y que no pasa nada por reconocerlo, porque también yo creo que con el emprendimiento y más aún con el emprendimiento femenino y con un empoderamiento mal entendido, se nos ha como metido en la cabeza esa idea de que venga tú, lánzate a emprender, déjalo todo, que ya Dios proveerá o lo que sea proveerá, tú lánzate a tu pasión, pero tú no pares ahí, ¿eh? Tú dale. Y yo hay una frase que me repito mucho a mí misma, y es que hay veces que ni siquiera todo es suficiente y que también hay que saber parar y decir, no, mira, es que este no es el camino y por aquí no voy. Y es de agradecer que mujeres exitosas como tú, coño, también lo digáis, con perdón de la palabrota. No, es que es súper importante, Hanna. Yo siento que tengo una responsabilidad con muchas cosas, ¿no? Y entre otras cosas con la verdad de lo que es emprender, la verdad de lo que, es decir, yo emprendí por necesidad, ¿sabes? ¿Quién me iba a decir que mi mayor idea creativa iba a ser Malas Madres, ¿no? Y venía vino de una experiencia muy dura, de perder el control, de estar muy jodida, de tener que renunciar a tu carrera profesional cuando lo has dado todo y de verte frustrada, impotente, sin nada, con una niña de 2 años sin saber lo que iba a pasar, porque en ese momento Malas Madres era una cuenta de Twitter que me daba 0 euros. Hanna, o sea, yo no me voy de la agencia de publicidad con un proyecto, no, yo me voy con una cuenta que era un desahogo personal que me salvó la vida y me ahorró muchas terapias, pero que realmente no era nada. O sea, yo me voy de la agencia sin nada, diciendo no puedo más, sentándome delante de mi jefa y diciendo hasta aquí he llegado. Entonces ahí hice un camino increíble, porque yo soy súper exigente, súper perfeccionista, o sea, realmente sentarme allí me costó 2 años de lucha, de intentarlo y no poder, y yo lo sentía como un fracaso y lloré muchísimo y lo pasé muy mal, pero eso fue un viaje y un aprendizaje tan grande, y a partir de ahí emprendes y a partir de ahí de repente conecto con una necesidad social que lleva un proyecto con éxito. Pero es que yo tengo una responsabilidad muy grande cuando explico. A mí cuando me llaman para decir quiero que nos cuentes tu caso de éxito, a mí me da mucho miedo porque yo no quiero ser ejemplo, porque es muy difícil que tú emprendas y consigas algo como Malas Madres, y es una combinación de muchas cosas. Evidentemente es una combinación de talento que tengo, que lo sé, de muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo y dejarte la piel muchísimo, de renuncias, no solo mías, sino de mi pareja para que esto saliera adelante, y de muchas cosas que no se ven. Entonces, bueno, en el libro que va a salir y que para mí ha sido necesario porque ha sido como una catarsis, yo necesitaba contar mi verdad, porque yo cuento estas cosas, no, pero claro, a lo mejor hay gente que escucha Época de Hanna y otra gente que escucha otra cosa, pero no todo el mundo. Yo necesitaba que eso quedara ahí y que la gente entendiera que el camino es muy duro, que yo he tenido crisis en las que he estado a punto de tirar la toalla, que si no lo he hecho ha sido por rodearme de gente que ha creído en mí, gente que me ha impulsado, pero que el éxito cuesta mucho trabajo y es muy duro y muy sufrido. Y bueno, ¿y qué es el éxito, Hanna? Porque claro, ¿qué es el éxito? Para mí el éxito, que en España está tan vinculado a una exposición, al dinero, ¿no? Para mí el éxito no es eso. Para mí el éxito es disfrutar de lo que hago, ayudar a las Malas Madres. Cualquier proyecto que se aleja de ayudar, yo no lo hago. Y he dicho que no a muchas cosas que otros hubieran dicho que sí, precisamente por el éxito. Pero cuando de repente yo veía que el proyecto crecía, que se me iba de las manos y qué tal, pues paré. Y la pandemia me ayudó mucho también a ese parón que tú dices. Laura, te he leído, ya no sé por qué he leído tanto y te he escuchado tanto que ya no sé dónde lo he escuchado o lo he leído, pero bueno, yo sé que has dicho que pertenecemos a una generación de mujeres que ha sido engañada. No puedo estar más de acuerdo. De hecho, somos del mismo año, las dos del 81, o sea que estoy de acuerdo. ¿Tú cuándo crees que vamos a superar este ideal de la supermujer que puede con todo, que está perfecta 24 horas al día y que todo lo hace bien? Porque yo a veces tengo una visión un poco pesimista de esto. No sé, ¿tú cuándo crees que vamos a eliminar este ideal absurdo? Bien no estamos, entonces es normal tener esa visión pesimista. No importa tener esa visión pesimista porque es la realidad, pero tenemos que tener también ese empoderamiento para querer cambiar las cosas, porque esto el cambio vendría cuando realmente las mujeres demos un paso hacia adelante y nos enfrentemos a esas creencias limitantes y nos enfrentemos a esos roles preestablecidos e imposiciones sociales
que nos están diciendo continuamente, porque siguen diciéndonos que tenemos que ser buenas madres, que tenemos que llegar a todo, que tenemos que tener una sonrisa, que además tenemos que estar súper zen y no quejarnos y no dar mucho, ser muy luchadoras, ¿no? Porque eso es como todo el día quejándote, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque claro, yo me siento activista, ¿no? Y nosotras reivindicamos por una conciliación e igualdad efectiva, que no sea un espejismo como el que vivimos, y muchas veces te encuentras, ¿no? Te encuentras con mujeres incluso que dicen, ay, la queja. No, la queja no. O sea, yo no me quedo en la queja, yo paso a la acción y me muevo. Y eso es lo que tenemos que hacer todas, ¿no? Y cuesta mucho, ¿no? Porque claro, es mover los cimientos de una sociedad patriarcal que es hegemónicamente masculina y que está planteada por ellos, y ellos no van a dejar sus privilegios. Es que nosotras tenemos que tener los mismos privilegios y somos nosotras las que tenemos que dar un paso hacia adelante. Y tenemos que romper con la culpa dichosa que nos hace sentir mal cuando llega la maternidad y cuando te vas de viaje y se queda él con las niñas. O sea, es que eso no puede estar ahí. Y todo eso es un proceso. Hay, por un lado, un proceso personal de autoconocimiento del que tú tanto hablas en el podcast, que es fundamental, ese viaje que tenemos que hacer todas, y luego, y porque eso nos empodera y nos da las herramientas para decir aquí estamos nosotras, pero luego también es que hay un sistema. Quiero decir, nosotras no podemos renunciar, nosotras tenemos realmente que estar ahí para conseguir esa igualdad que nos vendieron y que era mentira, porque es que nos engañaron de verdad, Ana. Pero luego hay un sistema ahí que nos penaliza, y nos penaliza mucho. Y muchas veces no somos conscientes, y entonces por eso hay que forzar también desde el ámbito político y público, y implicar a las empresas, implicar a toda la sociedad. Pero es que claro, es que nos engañaron. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, y si somos del mismo año, yo me creí lo de si quieres puedes y llegar a donde quieras ser. O sea, nos educaron así a las mujeres de nuestra generación, porque aparte veníamos de mujeres que habían renunciado a su vida profesional y a su vida personal y a ellas mismas. E incluso nuestras madres nos educaron ahí en la independencia económica, en conseguir lo que queríamos, en no depender de un hombre, y nosotros íbamos en plan, hasta que de repente nos encontramos con los techos de cristal que siguen estando ahí, y que el otro día lo hablaba con una compañera que además no es madre, y decía, claro, es que llega una edad y nos vamos a acercar a esa edad de los 50 años y de los 60 años, en los que de repente te das cuenta de que no has llegado a los puestos de dirección, porque es que hay un techo ahí que no llegas, además de por la maternidad, por la propia desigualdad existente, y te encuentras en una edad invisible en la que además no has conseguido lo que tenías que conseguir, y te quedas como en el limbo, ¿no? De ya no eres válida. Es que las mujeres tenemos que luchar contra muchos techos. Y bueno, pero sí que a la vez también veo una generación emergente, brutal, y lo veo en mi hija de 10 años, Hanna, que no te puedes imaginar la conciencia feminista que tiene, que me da hasta envidia, ¿sabes? De decir, pero Laura, porque pienso, es decir, es normal que no lo creyéramos, lo que nos creímos, ¿no? Pero también te da como rabia de decir, ¿por qué desperté al feminismo tan tarde, ¿no? Ellas lo tienen súper en vena, súper claro, aparte actúan así tanto en casa como en la sociedad, y me da una luz de esperanza brutal. Pero nos enfrentamos también las madres a un reto muy grande, que es cómo educamos a estas niñas que lo tienen clarísimo, pero la realidad social sabemos la que es y no va a cambiar tan rápido, ¿no? Dicen que nos quedan 135 años para conseguir la igualdad. Yo creo que van a ser más aún, pero eso me preocupa, ¿no? Me preocupa porque quiero educarlas en ese equilibrio de que crean en ellas, de que sean mujeres luchadoras y feministas, pero que también sepan cuál es la realidad para que no se den luego el tortazo que me di yo. Totalmente. Laura, eres cofundadora de la asociación Yo No Renuncio, que es, busca visibilizar y sensibilizar sobre la ausencia de medidas de conciliación. Y es verdad que cuando la renuncia es obligada, yo por lo menos yo así lo entiendo, cuando la renuncia es obligada porque la sociedad te obliga a renunciar aunque tú no quieras, ahí la renuncia, por supuesto, es inaceptable. Pero yo sí que creo en un tipo de renuncia que es la que una hace voluntariamente porque elige libremente algo, y al final elegir cualquier cosa implica renunciar a otras cosas. Y te quiero preguntar, ¿tú a qué has renunciado, pero voluntariamente? ¿Por qué has querido? ¿Por qué has elegido otras cosas? Y por eso, al priorizar otras cosas, has renunciado a qué. Es que, claro, ese es el objetivo, ¿no? Yo siempre digo que mi objetivo con la asociación es que las mujeres del futuro no tengan que renunciar y puedan elegir.
cuando tú eliges, como tú dices, no lo sientes como renuncia, ¿no? Porque al final, y esta es una frase muy bonita que tiene Alejandro Palomas en la última novela, que dice, somos la suma de todas nuestras renuncias. Claro que renunciamos en pequeñito, es que yo tuve que renunciar de verdad. O sea, yo no pude vivir el irme de la agencia de publicidad sin nada después de 5 años dejándome la piel como una elección. Es decir, lo podríamos ver como una elección, pero es que realmente no fue así, porque si no hubiera sido antes, hubiera sido de otra manera, hubiera sido para un plan B, fue como la última opción. Y a día de hoy 6 de cada 10 mujeres renuncian, como yo, a su carrera profesional por ser madres, ¿no? No es una elección. Incluso cuando muchas mujeres creen, que esto lo hemos estudiado mucho en la asociación, lo hemos analizado, creen que están eligiendo, muchas veces no están eligiendo. Porque si a esas mujeres tú le preguntaras, oye, tú hubieras renunciado a tu carrera profesional y tú hubieras decidido criar a tus hijas y renunciar a todo, a tu sueldo, a tu posición, si hubieras tenido flexibilidad horaria, si hubieras podido conciliar, si te hubieran dejado trabajar por objetivos, si no te hubieran cambiado de funciones, si no te hubieran discriminado por el mero hecho de ser madre, es que no hubieran renunciado, no hubieran elegido eso, porque a ellas les gustaba su trabajo y habían sido educadas para estar ahí, ¿no? Entonces, claro, el problema es el mercado laboral que hay. El problema es que estamos en una sociedad y en un mercado de producir, y no se pone en valor el trabajo reproductivo, no se pone en valor el trabajo de los cuidados. Es que eso es lo que hay que cambiar. Entonces, a día de hoy, muy pocas mujeres eligen Hanna. A mí me encantan mujeres que me escriben y me dicen, oye, pues es que yo he elegido no ser madre. O es que yo he elegido dejar mi carrera profesional o irme al campo a vivir o lo que sea. Esas son elecciones, ¿no? Pero elegir conscientemente, para mí, una de las mayores elecciones varias, ¿no? Es decir, en un momento dado, cuando después de yo renunciar, cuando el proyecto de Malas Madres empieza a crecer y se nos empieza a ir de las manos nuestra vida personal, pues nos sentamos y decidimos que mi pareja parara durante un año su carrera y se cogió una excedencia. Y por eso luego cuando muchas veces la gente, ¿cómo lo haces? Pues ¿cómo lo haces? ¿Sabes? Pues claro que las cosas no se hacen solas. Y ahí pues fue una decisión también y un riesgo, pero fue un riesgo pero sí que lo elegí, eso sí lo siento como una elección, porque fue una prueba, fue un riesgo, fue realmente decidir juntos que apostábamos por el proyecto de Malas Madres y a ver qué pasaba, pero no queríamos dejar de lado nuestra conciliación y nuestra familia. Y luego yo creo que la mayor elección, cuando yo de verdad he sentido que he sido valiente y a mí porque la gente me dice, qué valiente tal, no sé qué, muchas veces yo no lo he sentido así porque yo no sentí como valiente el irme de la agencia. Es que estaba mal y estaba tocando fondo. Sí, es que era o eso o tu salud, efectivamente. Claro, y era la última opción, ¿no? Sí que es verdad que hay gente que a lo mejor lo lleva más al extremo y continúa y tal, ¿no? Pero para mí dejar Madrid y venir a Málaga sí que fue realmente cuando la gente me ha dicho qué valiente, y yo sí me sentí valiente, porque hay que ser valiente para dejar toda tu vida, 18 años de Madrid, venirte con 3 niñas, cerrar la oficina física que teníamos, dar el paso a teletrabajar todos, y no solo valiente, sino que me siento súper orgullosa. Y no ha sido fácil porque nada de estas decisiones son fáciles, pero ahí sí que hemos elegido y hemos apostado por nosotros. Porque yo nunca he querido que una decisión profesional impida una decisión personal. Cuando yo sentí que quería ser madre, yo dije, esto va a ser muy complicado. O sea, yo no que me hubiera caído ahora del cielo. O sea, yo sabía que iba a ser muy complicado, lo que no sabía es que iba a tener que renunciar. Pero sí sabía que iba a ser muy complicado y yo quería ser madre. Y cuando de repente en la pandemia dijimos, ¿qué hacemos aquí? Y dijimos, ¿por qué no nos vamos a Málaga? Y empezamos a poner todo para poder hacer posible ese sueño que no hubiera llegado sin pandemia, no hubiera llegado hasta que fuéramos unos viejecitos. Decíamos, ay, cuando seamos viejecitos y estemos en Málaga, pues eso ha sido una gran elección. Y ahí he renunciado a cosas, como tú decías, una elección conlleva unas renuncias que es pues a perderte cosas en Madrid. Recuerdo en verano cuando típicas cosas que te dan rabia, ¿no? Pues me llamaron de un reportaje para estar con activistas feministas, no pude estar en ese reportaje porque no iba a viajar. Entonces tengo que contar. Pero lo maravilloso, ahora ya, después de este año que ha sido duro, porque claro, te cuesta, ¿no? Tú al final es decir, te gusta tu proyecto, te ofrecen cosas chulas, dices mucho que no, pero hay cosas que te da rabia decir que no. Y ya que estoy como ahí en el equilibrio, ¿no? Moviéndome en ese equilibrio, me he dado cuenta que estar aquí es maravilloso porque me hace elegir mejor aún todavía. Porque en Madrid yo decía mucho que no, porque a mí es que no me mueve nada, por ejemplo,
lo social, ¿no? Los eventos, yo no voy, yo en fin de semana, a mí no, los fines de semana son sagrados con mi familia y es como mi zona de confort y son necesarios para bajar a tierra y no volverme loca. Y aquí lo bueno es que como estoy lejos, es como que puedo decidir y elegir mejor aún. Y eso es muy guay, porque Madrid me estaba absorbiendo mucho y no estaba bien. Bueno, lo decíamos antes de empezar a grabar, ¿no? Que con la distancia te es más fácil a veces priorizar y saber qué es lo realmente importante, qué es lo que realmente va contigo y qué es lo que ir por ir, no, es tontería. Y estoy viajando cada semana, no es fácil, pero todas las semanas estoy en Madrid porque, bueno, pues tenemos presentaciones del nuevo servicio de la asociación, grabaciones de un documental o una charla, pero está como muy elegido, se eligen las cosas con bastante tiempo, me organizo y si surgen cosas maravillosas que llegan de hoy para mañana, pues hay que decir que no y no pasa nada porque no te sientes tan mal. Entonces, es guay, es guay. Y veo el mar, Hanna, veo el mar. Eso es lo que más envidio de ti, te lo digo así. O sea, ese es mi sueño último, vivir cerca del mar. Es maravilloso, es como que encuentras la paz de verdad. Sí, es otro ritmo, como decíamos antes, otro ritmo de vida. This episode is brought to you by Etsy. Oh. Hear that? Okay. Thank you. Etsy knows these aren't the sounds of holiday gifting. Well, not the ones you're hoping for. You want squeals of delight. Happy tears. How did you? And spontaneously written songs of joy. I am so happy. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Okay, the song needs a bit of work, but anyway, to get those reactions, make sure everyone on your list feels heard with handmade, handpicked, and designed gifts from small shops on Etsy. Gifts like personalized jewelry, custom artwork, cozy style items, vintage pieces, and home decor to celebrate all of your favorite people and their specific kind of special. For original gifts that say, I get you, Etsy has it. At Mayo Clinic in Florida, we're detecting the undetectable with AI technology that can spot signals in the human voice that are indicators of heart disease. Learn more at mayoclinic.org/possible. Mayo Clinic, you know where to go. En una entrevista en Málaga hoy afirmabas que el 40% de las mujeres renuncia a ser madre por su profesión y porque sigue siendo una heroicidad hoy en día. Pero te quiero hacer la pregunta a la inversa. Con respecto a la no maternidad, porque yo, por ejemplo, no soy madre, cuando quise serlo no pude y cuando pude no quise y bueno, a mí me costó muchas sesiones de terapia entender que no soy menos mujer porque no he querido / no he podido ser madre. ¿A vosotras os llegan mujeres en esta situación que incluso se han visto forzadas, entre comillas, a ser madres porque su entorno, porque la sociedad, porque se veían forzadas a una idea de mujer, pues esa que hablábamos antes, ¿no? Esa idea romántica de la maternidad, y se han dado cuenta que lo mismo ese no era su camino? No quiere decir que no quieran a sus hijos, pero que se han dado cuenta que lo mismo había otro camino que en su momento ellas no contemplaron. ¿Os llegan casos así? Muchísimos. Aparte, el Club de Malas Madres, una de las cosas que más orgullosa me hace sentir es que ya no representa solo a las madres, representa a las mujeres en general. Sí, totalmente. Hay muchas no madres que han elegido libremente no ser madres, que seguramente son las menos, porque es muy difícil, como tú decías, te llevó años de terapia, el de desvincularte de lo que la sociedad espera de ti, de esas creencias limitantes que nos han dicho cuál es el estándar de una buena mujer, pero cada vez más, claro, es que ellas se sienten súper malas madres, porque encima han elegido no ser madre, no se puede ser más mala madre que decir que es que no quiero ser madre, ¿sabes? Entonces, pero hay que tener muchísima personalidad y unas convicciones muy fuertes para elegirlo tan libremente, ¿no? Muchas han pasado por lo que tú cuentas y ahí tenemos mucho cuidado, damos mucha voz a mujeres que no han podido, hay que eliminar del lenguaje no quieres ser madre, ¿y cuándo vas a ser madre? ¿Y cuándo tal? Y no sé qué, tanto si tienes uno como no tienes uno, siempre estás en el juicio constante, pero es una realidad lo que decíamos al inicio, ¿no? Incluso cuando eres madre, 7 de cada 10 mujeres tendrían más hijos si contaran con medidas de conciliación, ¿no? Pero esa parte más profunda del ser es brutal, ¿no? Y ahí entra el deseo, el libre deseo de ser madre. ¿Realmente es libre? ¿Realmente es libre? Yo esto me lo planteo muchas veces, Hanna. ¿Yo hubiera sido madre si realmente yo hubiera conectado con mi libertad total?
Yo a veces fantaseo con huir y huir de verdad. O sea, huir de verdad y eso me hace sentir muy mala madre, ¿eh? Pero bueno, tengo una maravillosa pareja corresponsable que sabe que estoy deseando hacer un retiro de 3 días, necesito un retiro de 3 días. Y cuando me voy a Madrid y tal, yo vivo mucho mi libertad en soledad, yo necesito mi espacio y me ha costado muchos años también reconciliarme con esa mala madre que soy, ¿sabes? Porque claro, yo iba a ser madre perfecta, o sea, yo iba a ser una madre perfecta de manual. Y cuando de repente llega la maternidad y digo, ay, Dios mío, estos pensamientos impuros que tengo, ¿cómo me siento yo así? ¿Cómo puedo estar diciendo esto? ¿Sabes? Pues claro, hasta que matas a la madre perfecta que creía que ibas a ser y te reconcilias con la mala madre que eres, hay un camino de libertad, de liberarte de los prejuicios, de que te importe cero lo que digan los demás, de que no te importe cuando llegas a la puerta del colegio, que a mí me ha pasado, y diga, ¿en qué clase está? Y tú, no sé qué clase está. Es decir, de despojarte de prejuicios y de las miradas acusadoras de qué mala madre, ¿no? Que cuando te liberas es brutal, porque empiezas a vivir la libertad, empiezas a vivir la maternidad y el amor de madre de una manera tan bonita, Hanna, que yo creo que incluso muchas de las mujeres que deciden no ser madres, si pensaran que la maternidad es otra cosa y puede ser, y estamos en el camino de crear un nuevo modelo social de maternidad, sería distinto. Yo con los años, y no tengo una respuesta clara, porque si la tuviera clara la diría, pero yo a veces sí he pensado, pese a todo lo que me ha dado la maternidad, pese a que la primera maternidad me dio el Club de Malas Madres, y sin ella no hubiera sido esto y no hubiera vivido esa crisis existencial, yo muchas veces pienso que yo no estaba preparada para ser madre. Yo me quedé embarazada con 29 años, yo no tenía ni idea de la maternidad, Hanna, yo me creía solo lo de los cuentos, la publicidad y todo lo que nos habían vendido. Y yo me encontré muy sola en Madrid, sin familia y siendo la primera madre de todas mis amigas y de todo mi círculo. Con lo cual yo ahora, claro, yo alecciono ahora a mis amigas. Es que mis amigas están teniendo el primero, ahora con 40 cuando yo he tenido la tercera. Entonces, claro, 10 años después ya saben mucho, porque aparte es que han sido 10 años claves en la... Sobre todo saben la verdad, que saben la realidad de lo que es. Claro, es que desde el primer engaño, cuando yo estaba agarrada al toallero diciendo a mi madre, pero esto ¿por qué no me lo has contado? Que me estoy muriendo, me voy a partir en 2, las contracciones que te decían, son como dolores fuertes de regla, te dices, ¿no? Eso te muere. Entonces, bueno, en eso hemos hecho mucho trabajo de desmitificar y yo creo que ahora ya porque siguen llegando muchas madres primerizas al club, se sienten menos solas, pero sí que hay una parte de arrepentimiento muchas veces en muchas madres, Hanna, en muchas. El otro día que fui a comer se me acercó una mala madre que estaba pasándolo fatal, estaba divorciando, tenía un niño ya preadolescente, que eso es un temazo, y ella me lo decía y me lo verbalizaba. Laura, yo me arrepiento de haber sido madre. Y evidentemente su hijo es lo más maravilloso de su vida, lo ama con locura y tira para adelante. Pero es que el sistema no apoya la maternidad y todas las imposiciones sociales te hacen sentirte muy mal. Entonces ahí hay que hacer ese viaje y hay que liberarte de toda esa presión, de toda esa culpa y disfrutar de la maternidad pidiendo ayuda y delegando y no dejando a un lado tus metas y tus sueños, sino intentando conciliar esos dos mundos, porque es que cuando hablamos de conciliación siempre hablamos de familiar laboral, pero se olvida la personal cuando eres madre, se olvida de la personal, se olvida de que tienes que tener tiempo para ti, de que tienes que cuidarte, de que tienes que quererte, de que tienes que mirar hacia adentro. Y eso hay que enseñarle no solo a la pareja y a la sociedad, sino también a tus propios hijos. Y a una misma, que a veces eso también se nos olvida. No, claro, a una misma total, ¿no? Pero que luego te encuentras con... Bueno, pues yo recuerdo, ¿no? Al principio cuando empezó el club y tenía compromisos y tal, y llegaba tarde y no llegaba a leerle a tiempo el cuento, ¿no? Pues tus hijas te hacen sentir muy mal también inconscientemente, ¿no? Ellas no lo hacen con todo el amor del mundo, pero cuando te dicen, mamá, no estuviste, ¿por qué no llegaste a tiempo a leerme el cuento? Te sientes fatal y empiezas incluso a poner excusas y a justificarte y a decir, porque tenía mucho trabajo. Entonces ahí me di cuenta de que no lo estaba haciendo bien, de que ellas tienen que ver que yo disfruto y que yo hago, cuando no estoy aquí y cuando no estoy con ellas, hago también lo que quiero hacer. Y ahí es un viaje de autoconocimiento. Yo voy a confesar aquí que mi primer encuentro así como de bruces con la maternidad, y eso que no soy madre, fue cuando mi mejor amiga, que es como mi hermana, tuvo a su primer hijo y yo le ayudé a darse la primera ducha después de parir.
Y yo flipé en colores. Cuando vi ese cuerpo y dije, madre del amor hermoso, lo que acabas de hacer, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo? Vale. Y yo flipé y dije, pues lo mismo esto tendrían que enseñarte, esto te lo tendrían que enseñar en el cole, más que dibujarte unos ovarios así muy bonitos. Esto Total. lo mismo es lo que te tendrían que enseñar en el cole, porque yo flipé. Pero es que ese momento de flipar, que flipamos, las propias madres flipamos. Me imagino que en persona ya tiene que ser, vamos. Y yo con la tercera maternidad, como ha sido ya pues con 38 años y mucho más consciente, ¿no? Y con un camino distinto, yo cuando estaba pariendo a mi tercera hija decía, es que esto es brutal. O sea, esto es brutal, pero brutal a todos los niveles, porque además es maravilloso. ¿Sabes? Yo vivir eso con conciencia decía, pero es que esto es la hostia. Es que si ellos, los hombres, fueran los que hacen esto, lo hubieran vendido y esto sería aplausos. Cuando pares te aplaudirían y te sacarían en volandas y en un monumento. Te darían monumento a cada mujer que tiene un hijo, porque es brutal físicamente y emocionalmente lo que vivimos y lo que estamos generando, Hanna. Entonces, cuando tomas conciencia, dices, es que lo estamos ocultando. Es que ocultamos todo ese proceso, ocultamos el posparto, ocultamos los dolores. Llegas a las 16 semanas de parir, te pones una faja, te pintas los labios y te dicen, ¿qué tal estás? Y tú dices, estoy fenomenal, cuando estás jodida por dentro. No visibilizamos la realidad y por eso digo que al final tenemos una responsabilidad las mujeres y esto no va solo de qué tiene que hacer el gobierno, qué tienen que hacer las empresas, qué tienen que hacer la ciudad, no, qué tienes que hacer tú también. Entonces tenemos que contarlo y tenemos que decirlo de verdad, ¿no? Y mostrar esos cuerpos, que yo por eso el posparto mostraba mi barriga de 8 meses porque flipas y hay que ponerlo en valor. O sea, hay una falta de reconocimiento social y económico de la maternidad y de cada uno de los momentos que eso es clave para cambiar la conciencia social. Ahora que hablas precisamente de instituciones, yo, bueno, creo que coincidimos en esto muchas mujeres, creo que lo que se hace, se han dado muchos pasos, sí, pero a nivel institucional creo que sigue siendo todo muy estético y poco práctico, la verdad. Y de hecho, me estoy acordando de uno de los vídeos que subiste justo cuando nos confinaron, tú recién parida, y decías casi llorando, conciliar no es esto. Y creo que con el confinamiento y el dichoso teletrabajo se nos vendió otra moto, porque no, qué guay que puedes estar en el ordenador teniendo una videoconference mientras tienes la lavadora puesta y le estás dando el pecho a tu hijo. Y se nos vendió esto como la releche, entiéndase la ironía de cómo lo digo, ¿no? Entonces, digo, es que realmente no estamos avanzando tanto como pensábamos, porque si esto es lo que nos venden como conciliar, ya nos podemos preparar. Es que hemos aceptado muchas cosas, ¿no? Desde el momento en que aceptamos una reducción de jornada como medida de conciliación que supone que trabajes 1 hora menos y vas a cobrar menos. ¿Esto cómo puede ser? Y además cotizas menos. ¿Esto cómo va a ser si es que estoy criando? Si es que tengo una segunda jornada laboral y una tercera jornada laboral y una carga mental y no se está poniendo en valor. Es que son trampas de la conciliación, ¿no? Y al final lo que pasa desde las instituciones y el sistema político, pues están poniendo parches. Son parches, medidas que quedan muy bien a nivel de comunicación y de marketing, que realmente están solucionando un pequeño problema dentro del gran problema de la conciliación, porque es que no se soluciona con unos permisos iguales en libre, no se soluciona con unos permisos de 7 días por maternidad con tu hijo o tu hija enferma, no. Eso es un tema que tiene que tratarse de manera transversal, que tiene que impactar en toda la sociedad, que es también la relación del trabajo y la vida, de poner realmente valor a la vida, que se supone que en la pandemia habíamos sido conscientes de esto y lo que hemos hecho es mezclar y volver a dejar en manos de las mujeres salvar estas situaciones. Es que yo creía de verdad, y lloré mucho durante el confinamiento porque de verdad creía, cuando lanzamos la campaña Esto no es conciliar, yo decía, no vamos a tener un momento más democrático que este. Estamos las parejas, cuando hay una pareja de un hombre y una mujer que estén teletrabajando, que había muchos casos así, estamos en igualdad de condiciones. Aquí va a mejorar la corresponsabilidad sí o sí. Mentira. Y luego el papel de los medios de comunicación ahí no me gustó nada, ¿no? Porque realmente ante esas situaciones que tú decías, ¿no? De repente una mujer estaba dando una charla online, aparecía el niño por detrás y tal, era todo risas y jiji, jaja. ¿Sabes lo que te quiero decir? Era todo como anecdótico y se quedó en la anécdota, tanto que a partir de septiembre de 2020 empezaron a volver al trabajo presencial todo el mundo, olvidándose de lo que habíamos sido capaces, ¿no? Yo he formado parte de muchas mesas de debate sobre el teletrabajo. Nosotras subimos nuestra propuesta del teletrabajo al Ministerio de Yolanda Díaz
Y claro, y decíamos claramente 2 cosas. 1, perspectiva de género. Es fundamental la perspectiva de género en todo y no estéticamente qué bonito queda decir perspectiva de género, que todo el mundo dice perspectiva de género, sino es analizar cómo están haciendo las empresas, qué porcentaje de mujeres y de hombres están cogiendo el teletrabajo y las decisiones importantes no se toman cuando una está teletrabajando, no se toman en unas cañas o no se toman en reuniones en las que no estemos. Es que eso es lo que no puede ser. Pero cuando me preguntan si el teletrabajo ayuda a la conciliación, yo siempre digo que sí. Pero no solo el teletrabajo. Es que nos quedamos solo con eso. No, el teletrabajo es una medida más que bien regulada, con perspectiva de género y con obligatoriedad, Hanna, porque queda la buena voluntad del acuerdo al que llegue el empresario y el empleado y es como tú dices tú, pero si es que qué buena voluntad, si es que mi hijo está confinado por COVID, necesito teletrabajo mañana, qué buena voluntad, esto no puede ir a un juicio ni a un proceso largo de denuncia por parte de esa empleada. O sea, es que tenemos unas políticas públicas muy insuficientes e ineficientes, que están más reguladas, que no hay marco regulatorio que realmente nos proteja y en este tipo de situaciones. Y si esto ha ocurrido en una pandemia, ¿qué vamos a esperar, no? Entonces hay que seguir forzando y sobre todo quitando la careta a los políticos y a las políticas que hablan de conciliación sin tener ni idea y diciendo cosas que es que son absurdas porque no se soluciona así el problema. Entonces, bueno, lo bueno es que estamos ahí, que pelearemos y seguiremos luchando para que lo entiendan y para que realmente haya un plan nacional por la conciliación, que es nuestro objetivo último. Efectivamente, y que se considere como una cuestión de Estado, más que como algo que te tiras, ¿no?, de un partido a otro como un arma política, que sea una cuestión de Estado como otros temas que tienen que estar por encima de ideologías. Es que es una cuestión de Estado. Afecta a todas las personas. A ti que no eres madre, a mí que soy madre, porque de lo que estamos hablando es una relación distinta entre el trabajo y la vida. Es el conflicto que siempre ha habido entre el capital y la vida. Es que no puede ser. No se puede mover todo en la productividad, rentabilidad, tal como lo tenemos pensado en los resultados, porque es que eso no es. Y las empresas son también responsables de esto. Entonces, es lo que tú dices, es una cuestión de Estado y se tienen que poner una comisión y unas mesas de diálogo en la que realmente se trabaje y que estemos ahí representando a la sociedad. Y lo que tú dices es que nos afecta a todos, porque bueno, aquí estamos hablando de maternidad, pero personas, hombres, mujeres que no son padres, pero que tienen mayores a su cargo, o que tienes que hacerte cargo de tu pareja porque tiene un accidente y de repente se convierte en una persona dependiente, y eso también hay que tenerlo en cuenta y para eso también hace falta conciliación. Al final es por lo que tú dices, para cambiar la forma de relacionarse la vida con el trabajo. Total, me ha encantado esa frase, Laura, me ha encantado. Seguro, bueno, fijo que has visto el vídeo que ya se ha hecho mega famoso de Emma Thompson en la Bienale de Venecia, en la que más o menos venía a decir que ella, con todos sus años, toda su experiencia, no fue capaz de estarse mirando un espejo desnuda y estarse quieta sin poner posturitas, meter tripas, sacar no sé qué para intentar verse mejor. Quiero saber tu impresión sobre esto, porque yo realmente me sentí súper reflejada. Yo no soy capaz de ponerme delante de un espejo sin meter tripa. Ahora lo intento, pero me cuesta. Pero ¿tú qué sentiste cuando una mujer como Emma Thompson dijo algo así? Sí, es brutal, ¿no? Porque ahí, o sea, ¿quién es quien ha decidido cuáles son los cánones de belleza? O sea, es brutal, ¿no? Lo que vemos y lo que sufrimos las mujeres y toda la presión social que cae sobre nosotras. Sí que creo en mí, en mi persona. Para mí la maternidad ha sido un aprendizaje brutal en este sentido, ¿eh? Yo me he reconciliado con mi cuerpo, ¿sabes? Y me he visto en tal transformación física con la maternidad, en tantos cambios, que eso me ha hecho ir queriendo más mi cuerpo, ir teniendo la conciencia de que es que mi cuerpo ha sido capaz de hacer muchas cosas, ¿no? Entre ellas tener 3 hijas. Y eso te da una dimensión brutal. Aún así, es un trabajo increíble, ¿no? Y yo me sigo viendo como nos vemos esclavas de las básculas, esclavas de una talla más, una talla menos, esclavas de un pelo bonito, un pelo tal, ¿sabes? Es surrealista la situación que soportamos las mujeres y que la sigamos soportando. El otro día estábamos en una reunión, Maite y yo, en una cafetería, y escuchaba una mesa que había con 5 o 6 jóvenes criticando a 2 mujeres de su trabajo, Hanna, y había 2 chicas, y decían, no, Pepita es muy guapa, tal, bueno, da el pego, tal, no sé qué. O sea,
había unos juicios, no sé cómo no me levanté a decirle, pero vosotros estáis escuchando, ¿y por qué no empezáis a hacer también el juicio de los hombres? Porque solo estaban criticando 2 mujeres y 3 hombres a 2 mujeres del equipo. O sea, estaba allí flipando en colores y eran chicos jóvenes. Entonces ahí yo creo por un lado que la educación es súper importante, la inteligencia emocional de la que hemos aprendido más tarde de lo que nos hubiera gustado nosotras y que tenemos que meterle desde ya a nuestras niñas. A mí me hace mucha gracia porque a mi hija mediana, Carla, siempre le digo, porque yo creo que vas conociendo a tus hijas, ¿no? Y sabes a quién tienes que trabajar más la autoestima y a quién menos, ¿no? O quién tiene esa personalidad más arrolladora o quién lo tiene muy claro. Y yo le digo, ¿a quién quieres? Y empezamos, no sé, papá, mamá, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y a quién más? A mí misma. Entonces, el amor por una misma, el querernos como somos, el intentar alejarnos de los estereotipos es súper difícil porque igual que te digo esto, te digo que con 5 años mi hija mayor llegó un día diciéndome, mamá, es que me han dicho en el colegio que tengo las piernas gordas. ¿Sabes? Y entonces es como, te hace como shock en la cabeza, ¿no? Porque no sabes muy bien dónde colocarte y cómo trabajar esa autoestima porque no vas a poder estar en todos los momentos y porque realmente hay como unos cánones de belleza que siguen tan interiorizados, pero que además seguramente vienen de la educación y de lo que estás escuchando en tu entorno familiar y cercano, que es súper difícil enfrentarte a ello, ¿no? Entonces, bueno, esto es un trabajo continuo, Hanna, y tenemos que hacer ese trabajo de mirarnos al espejo, de querernos, y aquí las redes sociales es súper importante. Yo me siento un poco activista de este tema y lo hablaba precisamente ayer con Tania Yasera, que también es muy activista de este tema, ¿no? Sí. Y decíamos, claro, es que nosotras estamos ahí, yo no pongo filtros a los stories y de repente, claro, yo estoy viendo los stories y digo, joder, qué mona, joder, Laura, qué mala cara tienes, ¿sabes? Claro, soy la única que está sin filtros y es como, pues también te tienes que, claro, pero es que no tenía sentido, o sea, cuando yo empecé a no usar filtros, porque acuérdate que al principio en Instagram es que todas poníamos el Clarendon en todas las fotos, era como, ¿no? Era como otra manera de relacionarte con las redes sociales, pero cuando empecé a tomar conciencia de la imagen que estaba dando y de cómo yo iba a educar en autoestima a las mujeres, hicimos una campaña muy bonita de belleza sin filtro, esa fue clave para mí, porque compartí fotos muy de cerca, sin filtros, y la gente flipaba porque decía, ¿cuántas pecas tienes? La gente no sabía que tenía pecas, ¿sabes? O de repente, claro, se suavizan las ojeras, y que esto es muy gracioso porque yo no tengo ojeras por ser madre, es que yo llevo con ojeras toda mi vida, ¿sabes? O que tengas el culo así o tal, no sé qué. Hay que mostrarse sin filtros, por favor. Esto sí que es una cosa que deberíamos hacer todos, que aparte lo hablaba con Tania y Tania, es como, tenemos que hacer un sello de que siempre que aparezca una foto con filtro, algo retocado, ponga, esta foto tiene filtro, ¿sabes? Pero yo esto se lo digo a las madres, ¿no? Es decir, ¿cómo vais a educar a vuestras hijas, sobre todo a vuestras hijas, en autoestima y en tener conciencia de esto, en quererse a sí mismas, si tú estás poniendo filtros a tu realidad física? Es que hay que ser coherente en la vida. Es decir, y yo soy la primera incoherente que hoy puedo pensar una cosa, mañana otra, pero con los valores básicos tenemos que ser como muy firmes, porque si no es imposible. Y eso es un temazo, Hanna. O sea, es un temazo en el que no tengo una posición clara, simplemente tengo la posición de saber que tengo que quererme más a mí misma, porque tengo 3 hijas que tienen que quererse a sí misma también, pero que fuera hay mucha inseguridad, hay muchos prejuicios y nos sentimos muy desnudas. Sí. Laura, para ir terminando la entrevista me quedan 2 preguntas. Una es, bueno, hay un término nuevo que hemos acuñado después de la pandemia, que es la fatiga pandémica, ¿no? Por esa sensación de incertidumbre, de ver que la cosa no avanza. Y no he encontrado un término similar para hablar o para preguntarte si tú sientes fatiga por intentar conseguir la conciliación y que no llegue. Es que no he encontrado una forma de ponerlo bonito y tú que eres creativa, lo mismo se te ocurre un término. Pero sí. Tú a veces sientes esa fatiga de decir, joder, es que madre mía, llevo ya no sé cuántos años, llevas 6, 7 años y esto no avanza, que seguimos más o menos igual. ¿Sientes algo así? Hablo de eso también en el libro. Y yo hay una frase que digo que es, mientras más cerca estoy, más lejos siento que estoy. Pero realmente es normal. Porque, claro, la vehemencia y la fuerza que a lo mejor tenía hace 7 años cuando no tenía tanto conocimiento, ni sabía cómo funcionaban las cosas, ni tenía claro cómo era el sistema político y las barreras con las que te encuentras y lo difícil que es que se legislen ciertas cosas, pues te da como una inconsciencia muy bonita.
Es como que lo ves todo más posible, ¿sabes? Y ahora pues te vas dando cuenta de que todo es más complicado de lo que crees, ¿no? Pero a mí me salva es decir, hay momentos en los que he salido, por ejemplo, yo he salido de reuniones con políticas de este país súper decepcionada, súper frustrada, cuando siento eso, que es un muro, ¿no? Y yo veo que digo, joder, esto es un muro y es que no van a hacer lo que yo les estoy diciendo que hay que hacer, ¿no? Pues entonces de repente me alejo un poco, tengo que tomarme como una distancia de 2 o 3 días de reposar lo que ha pasado y de recolocar y de volver a coger fuerzas, porque en ese momento me siento mal porque es que yo realmente creo en esto y es mi misión, Hanna. O sea, esto no es una pose, no es algo que para mí es como, no, es que yo realmente me moriré luchando por la conciliación, consigamos lo que consigamos, ¿sabes? Entonces, claro, me tengo que alejar para volver a coger fuerzas, pero voy buscando esa energía pues en las malas madres que creen en mí, que sienten que soy su voz, que están súper emocionadas, que me impulsan tanto que es increíble, ¿no? Voy cogiendo también fuerzas en el hecho de no quedarme solo ahí. Yo no me quedo solo en activismo social y político, porque si no eso sería muy frustrante, aunque sí que creo que aunque sea poquito hemos conseguido cosas. Malas Madres ha conseguido y la asociación ha conseguido que esté en el debate político. Nadie hablaba de eso, que se nos incluya en los programas electorales, que se hayan aprobado medidas por las que hemos luchado, que nos hayan hecho compromisos que a lo mejor no han llegado todavía, pero que yo creo que van a llegar y que están ahí. Y somos como... Yo es que digo muchas veces, Dios mío, es que un día me van a llamar y me van a decir, ¿te puedes callar de una vez? ¿Sabes? Porque es que no me corto en mandarle mensajes al presidente, ¿sabes? Y en decirle cosas. Entonces, eso sigue ahí y va a seguir, ¿no? Y lo bueno que tengo es que me escuchan, que cuando lancemos el nuevo estudio lo voy a presentar y haremos reuniones, intentaremos seguir trabajando en ese objetivo que es el Pacto Nacional para la Conciliación. Y luego, además, no me quedo ahí, como digo, la asociación tiene un objetivo que es ir cogiendo recursos, ir creciendo en socias, en marcas que nos apoyen para ayudar de verdad. Y tener ese teléfono amarillo de la conciliación que ha ayudado a que 10.000 mujeres a que sepan cuáles son sus derechos, porque eso se trata de que si tienes información, tienes el poder de decidir, es fundamental, porque no hay esa información, ¿no? Entonces, poder ayudar desde ahí, poder ayudar con el nuevo servicio psicológico que hemos lanzado a decir, oye, no estás sola, vas a salir de ahí, y poder hacer realidad otros servicios que tengo en la cabeza, pues eso es lo que me anima a seguir y a decir, oye, la parte política va a seguir y la vamos a conseguir, pero mientras por el camino vamos a ayudar. Y ahí estaremos apoyando también las no madres, oye. Exacto. Y para terminar, Laura, ya nos has dicho que ahora duermes muy bien, pero bueno, exactamente ¿qué es lo que te da paz a ti? ¿Qué es lo que te permite dormir a pierna suelta? A mí me lleva mucho al centro y a la paz mis hijas, ¿eh? Por ejemplo, ahora he vuelto de 2 días muy intensos en Madrid, que han pasado cosas muy, muy heavy, que si yo me quedara ahí, me quedo como en el limbo, ¿no? Y entonces como me cuesta, yo le llamo resacas emocionales, ¿no? Me ha costado durante mucho tiempo gestionar los resacones emocionales al nivel de perderme. O sea, me he perdido en muchas resacas emocionales de esa y he perdido el control y no sabía ni muy bien ni quién era, ni dónde iba, ni nada. Pero la maternidad te baja a tierra muy rápido, Hanna. Entonces, tiene algo muy bueno, ¿no? Porque yo llego a casa y de repente ya me abrazan, tal, no sé qué, o gritan, o empiezan a pelearse, o dice mamá caca, o tal, y de repente es como que te baja a tierra de un plumazo y es como zasca. La realidad, tu vida cotidiana, el día a día, los problemas diarios, los deberes, el cumpleaños infantil, la niña tiene fiebre, y todo eso que es un mundo y que realmente es muy jodido de conciliar, a mí me conecta mucho con la vida y con la paz mental, porque es como nada es tan importante, todo está bien, esto es lo importante, el día a día, el agarrarte a eso, y luego el vivir en Málaga para mí ha sido clave, Hanna. Yo no hubiera encontrado, o sea, yo no estaba en paz mental en Madrid y estaba en una rueda que eso no paraba de girar, porque es verdad, ¿no? Y lo sabemos, claro, tú te metes en un proyecto y de ese proyecto sale otras cosas, y es como cuando contestas un mail y ese mail vuelve, y es como boom, 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 boom. Y aquí la distancia me está dando mucha paz mental y el mar y tener cerca a la familia, aunque no les vea tanto, pero saber que están me equilibra muchísimo, muchísimo. Y bueno, y el trabajo también, o sea, el trabajo también que hace una misma. O sea, ahora mismo no
no estoy en terapia ni haciendo un proceso de coaching como cada semana, porque no tengo mucho tiempo además, pero lo he hecho y eso es fundamental. Entonces, parar, recordar las herramientas que me dio paz en su momento, escuchar podcasts como el tuyo, e intentar pasear, mirar el mar, meditar cuando la cosa se va de madre. Y estoy en el camino. O sea, ojalá te pudiera decir que estoy en paz, porque no lo estoy. Y hay días mejores, días peores, momentos peores, pero siempre en el camino de querer seguir aprendiendo para conseguir esa estabilidad y equilibrio que realmente es tan importante. Bueno, yo creo que ser honesto y coherente, que son 2 cosas que tú eres, da mucha paz. Así que yo creo que por ahí también te viene la paz y el dormir. Es lo que me hace dormir tranquila, yo creo. Pues Laura, gracias infinitas, por supuesto, por el trabajo que haces en favor de todas las mujeres y por este ratito que has estado conmigo. Te lo agradezco muchísimo porque te admiro mucho. Así que millones de gracias, y aquí tienes este podcast y estos micros para cuando lo necesitéis las malas madres, aquí estamos. Muchísimas gracias. Ha sido un gustazo estar contigo, estamos conectadas y ha sido una conversación súper bonita. Gracias, Hanna. Gracias, Laura. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.